Desafíos y principales activos del clima de expectativas previo al cambio de gobierno. Así, entre comillas, se titula el informe que está divulgando en estas horas la consultora Exante con los resultados de la última edición de su ya tradicional encuesta de expectativas empresariales. Seguramente ustedes lo saben, el relevamiento se hace 2 veces al año y recoge la visión de los empresarios uruguayos sobre la economía, el clima de negocios y la dinámica de sus propias empresas. Esta última edición del sondeo se llevó a cabo en octubre y contó con respuestas de unos 300 ejecutivos de empresas nacionales y multinacionales que operan en Uruguay. Vamos a recorrer las principales conclusiones del estudio. Para eso estamos con Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, ¿qué lectura general hacen ustedes en Exante de esta última edición de la encuesta? ¿Cuán teñidos están los resultados del clima electoral? A ver, el relevamiento lo hicimos en octubre, de hecho lo cerramos el viernes 26, así que cuando hicimos esta encuesta nos parábamos en un escenario abierto de cara a las elecciones y con un plebiscito además que podía introducir cambios sustanciales en el sistema de seguridad social, con impactos en la situación fiscal y en otros planos de la economía también. Dicho eso, no vimos en esta encuesta una particular variabilidad en las respuestas respecto a lo que tradicionalmente solemos recoger. Sí capturamos en varias dimensiones cierto deterioro respecto al relevamiento anterior que habíamos hecho en abril, pero de todos modos, Romina, me parece importante aclarar que los movimientos fueron poco marcados o más bien hacia evaluaciones neutras y no necesariamente negativas. A su vez, en varios frentes de los que consultamos en esta encuesta, la percepción de los ejecutivos sigue siendo muy, muy positiva. Entonces, esto lo leemos como que es consistente con que si bien las elecciones son eventos políticos de gran relevancia, los cambios de gobierno en nuestro país, desde el retorno de la democracia a esta parte, han implicado en general continuidad, ¿no? Al menos en los principales lineamientos de la política macroeconómica. Tampoco han provocado grandes movimientos en las variables financieras. De hecho, en estos primeros días post-elecciones no hemos tenido un cambio muy relevante en el valor del dólar, por poner solo un ejemplo. Claro. Tamara, empecemos, si te parece, por lo primero que mencionabas. A ver, ¿cuáles son las variables donde encontraron un deterioro en esta última edición de la encuesta? Son varias, pero diría que las percepciones y las expectativas sobre la situación económica y sobre el clima de inversiones son de las que muestran deterioros más apreciables respecto a las ediciones previas. La proporción de ejecutivos que considera que la economía está mejor que un año atrás bajó de 46% en abril a 38% en este relevamiento, y las respuestas anticipando una mejor situación económica el año próximo, o sea, mirando hacia adelante, también bajó. Las respuestas positivas a esa pregunta pasaron de 39% a 22%. Y a su vez, solo 13% de los ejecutivos que consultaron que respondieron la encuesta prevé una mejora en el clima de inversiones dentro de un año. Entonces, eso deja incluso un saldo de respuestas negativo cuando uno mira el balance entre las respuestas que indican que el clima de inversiones va a estar mejor dentro de un año y los que dicen que va a estar peor. También hubo cierto deterioro en algunas preguntas relativas a las propias empresas, pero ahí el movimiento fue menos marcado y diría que en general prevalece un clima relativamente benévolo. Por ejemplo, cuando se consulta por cómo creen estos ejecutivos que estará la situación general de sus empresas dentro de un año, la mitad tiene juicios neutros y el porcentaje de respuestas positivas es 44%. 44% duplica el porcentaje de respuestas positivas cuando consultamos sobre las perspectivas económicas, como dije antes es 22%. En el mismo sentido se moderaron también las respuestas que apuntan a aumentos de la producción, de la inversión, de la rentabilidad de las empresas para el año próximo, pero en todas esas dimensiones el balance entre respuestas positivas y negativas sigue siendo notoriamente mejor que el que se observaba antes de la pandemia, por poner una referencia. Bien, Tamara, ¿y qué opinan los empresarios en materia de empleo, por ejemplo? Si recuerdo bien,
En la última edición la visión era más bien cauta. ¿Eso sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. Ese ha sido el patrón en estos últimos años y este relevamiento no fue la excepción. En el margen, de hecho, hubo un leve deterioro en las respuestas. La proporción de encuestados que prevé aumentar el empleo en su empresa en el próximo año bajó de 31% en abril a 24% en este relevamiento, aunque aquí también en esa dimensión predominan las respuestas neutras, esto es, la mayoría dice que el empleo en su empresa va a estar más o menos igual que ahora. El saldo neto, cuando uno resta las respuestas positivas y negativas, tendió a achicarse un poco, pero el balance entre quienes contestan que van a aumentar el empleo y los que dicen que van a bajar la dotación de personal sigue siendo positivo, ¿no? Pasó de 20 puntos en abril a 11 puntos ahora. Es más chico, pero sigue siendo positivo. La verdad es que ver una moderación en esta dimensión era de alguna forma esperable, porque a ver, hay que tener presente que en 2023 y lo que va de 2024 hubo una creación de empleos importante en la economía. Desde estos niveles más altos, tampoco es menor que ese saldo neto que recién mencionaba siga siendo favorable. De hecho, este balance contrasta con lo que recogíamos en los años previos a la pandemia, ¿no? En 2014, entre 2014 y 2019, ese saldo neto era negativo, es decir, encontrábamos más empresas propensas a reducir el empleo que a aumentarlo, y veíamos efectivamente al empleo cayendo en Uruguay en ese tiempo. Hoy estamos en una situación distinta a esa. Tamara, por otro lado, ¿cómo fueron los resultados en la evaluación en lo que respecta al clima de negocios? La evaluación del clima de negocios actual sigue siendo muy positiva. De hecho, es uno de los puntos fuertes de la encuesta. Hay un 89% que califica el clima de negocios como bueno o muy bueno. Este porcentaje es el máximo, es igual a lo que recogimos en 2022, a inicios del 2023, es el máximo de la serie. Implica que el clima de negocios se mantiene en niveles extraordinariamente favorables para la historia de este relevamiento. Hago un paréntesis acá y recuerdo que nosotros venimos haciendo este sondeo desde hace más de 10 años, con lo cual una cosa buena de la encuesta es que tenemos como parámetros para evaluar estas cosas bien en perspectiva histórica. Uh-huh. Esta evaluación positiva del clima de negocios actual también va de la mano con la aprobación de la gestión del gobierno. El 85% la aprueba, un 13% es más bien indiferente y solo 2% de los que respondieron la desaprueba. Entonces, lo que concluimos ahí es que este gobierno está cerrando su administración con una muy alta aprobación, ¿no? entre este segmento de la población que es el empresariado. A ver, hagamos doble clic ahí. ¿Qué aspectos son los mejor evaluados y aparecen visiones críticas en algunas áreas, por ejemplo? Sí, a ver, esta es una encuesta que sondea sobre todo por asuntos económicos, también igual preguntamos por otras áreas de gestión, nosotros preguntamos la evaluación de la gestión del gobierno en áreas concretas, las listamos, y lo que en general encontramos es que muchas de las áreas económicas, en particular lo relativo al manejo de la inflación y al desempleo, se destacan con alta aprobación, respectivamente 98% y 82% de respuestas positivas. Y en el ranking de las áreas mejor evaluadas también está lo relativo al desarrollo de infraestructura y la promoción de la inversión. Ahí también las respuestas positivas son muy, muy mayoritarias. Por el contrario, recogimos baja aprobación en seguridad pública, con un 19% de las respuestas positivas solamente, y bastante baja también en lo relativo a competitividad y evolución de la pobreza. Ahí las respuestas positivas están en el eje del 30%. También en esas dimensiones hay muchos juicios neutros, por supuesto, no es que, digamos, las respuestas son necesariamente negativas, pero en seguridad, en el área de seguridad en particular, igual son más las respuestas negativas que las positivas, y eso es consistente con la preocupación por los temas de seguridad que en general recogen las encuestas de opinión pública en Uruguay. Uh-huh. Tamara, ya para cerrar, ¿consideran que el clima de expectativas empresariales va a ser un activo de la próxima administración? A ver, es difícil responder eso. La situación de partida es muy buena, pero la verdad es que también hay un desafío en sostener el clima de expectativas,
sobre todo en una economía que está creciendo poco. Lo otro que vemos es que, aunque la visión sobre el clima de negocios es muy positiva, lo cierto es que eso no ha convertido tanto a inversión, ¿no? La inversión en Uruguay no termina de subir a niveles más altos que de 20 puntos del PBI, y eso ubica a nuestro país en una posición bastante pobre en relación a parámetros de otros países, lo hemos comentado otras veces en el programa. Entonces, nuestra visión es que la velocidad, la efectividad con las que las nuevas autoridades, sean cual sean, ¿no?, aborden los asuntos de la agenda económica son importantes para el panorama de inversión y para el crecimiento de estos próximos 5 años, sobre todo porque no deberíamos esperar mucho impulso desde el resto del mundo. La agenda doméstica es importante para estos próximos años en Uruguay. Y acá agrego una última nota sobre la encuesta, si me permitís, que consultamos a los empresarios específicamente sobre si esperan cambios en la política económica en el próximo gobierno, y obtuvimos que la mayoría, más de un 60%, no espera cambios sustantivos. De todas formas, hubo bastantes más respuestas marcando un leve deterioro que los que piensan que va a haber una leve mejora. Los que dijeron que va a haber un leve deterioro son más o menos el 30%, y solo el 6% aguarda una mejora leve. Nosotros leemos esto en el sentido de que hay relativa confianza de que gane quien gane, va a haber razonable continuidad en varios de los grandes lineamientos, por ejemplo, en conservar el logro inflacionario de estos últimos años o vigilar la sostenibilidad de la deuda, pero estos porcentajes que recién mencionaba y el deterioro en varias de las otras métricas de la encuesta que comentaba hace unos minutos, también nos deberían hacer reflexionar que bueno, conservar un buen clima de expectativas va a ser un desafío sobre el que las nuevas autoridades, el nuevo gobierno va a tener que trabajar. Tamara, gracias por este análisis a partir de esta tradicional encuesta de expectativas empresariales de Exante. Por supuesto, como les decimos siempre, si quieren repasar los números, si quieren volver sobre algún punto, el informe va a estar disponible en la página de Exante y de En Perspectiva. Así que allí saben, tienen más información porque es un trabajo bien completo el que realizan. Tamara, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente para ustedes, hasta luego. Chau.